Uno de los principales riesgos, uno de los principales problemas en los que se está hablando actualmente dentro del ecosistema Bitcoin es de la centralización de la minería. Vamos a poner contexto en por qué este problema se da y cómo tratando el hash rate como un commodity puede empezar a solucionarse ese problema. Y bien, lo primero que tenemos que entender es qué significa el hash rate, qué significa minar y por qué es necesario. Nosotros lo que estamos tratando de alcanzar con Bitcoin es un sistema descentralizado que no dependa de intermediarios, que no dependa de ninguna entidad, pero que alcance de alguna manera la confianza o simplemente la verificación de que las leyes, las normas de ese sistema se están cumpliendo. Las transacciones, la información que forma parte de esa red tiene que validarse y sin una entidad centralizada, sin alguien que controle ese sistema, necesitamos inventar un mecanismo que no dependa de nadie para que sus leyes, para que sus transacciones, para que sus normas se lleven a cabo y se ejecuten de forma ordenada. Es aquí donde aparece la minería de Bitcoin. A través del gasto de energía, del gasto de electricidad, aquellos que aportan esa seguridad a la red de Bitcoin son los que reciben la nueva emisión de Bitcoin. Por lo tanto, hay un incentivo. La red de Bitcoin requiere energía del mundo físico para poder ordenar sus transacciones y para poder funcionar sin una entidad centralizada, y aquellos que tienen que gastar recursos en producir electricidad para entregárselo a la blockchain de Bitcoin tienen el incentivo de que van a recibir la nueva emisión monetaria de Bitcoin por aportar ese recurso, esa electricidad. Ahora, cuanta más electricidad aportemos, cuanto más hash rate, que es al final lo que produce la electricidad que metemos dentro de una máquina de minería, dentro de un Bitaxe, dentro de un ASIC, etcétera, eso que produce es hash rate. El hash rate son hashes por segundo y el hash es lo que producen los mineros para intentar resolver el problema que propone la red de Bitcoin, y aquella persona o aquel minero que consiga resolver ese problema produciendo hash rate va a recibir la emisión de Bitcoin. El hash rate aporta seguridad, aporta orden a la red descentralizada sin intermediarios de Bitcoin. Es como Bitcoin consigue ordenarse, ser segura sin una entidad centralizada, y la red de Bitcoin paga a aquellas personas que aportan energía para asegurar su red con nueva emisión monetaria. Ahora, cuanta más electricidad tengamos, cuanto más hash rate seamos capaces de producir, más probabilidad tiene ese minero centralizado o ese minero que acumula energía de resolver un problema de proof of work, que es el bloque de Bitcoin que se propone cada 10 minutos, y por lo tanto más dinero tendremos a ganar porque más bloques seremos capaces de resolver o de problemas que proponer. Por lo tanto, hay una tendencia dentro de la industria de la minería y es acumular mucho hash rate dentro de la misma entidad minera, y que por lo tanto sea más fácil minar bloques y sea más fácil recibir una recompensa porque acumulamos más hash rate. Esto produce un problema, y es que son los mineros los que introducen las transacciones de la red dentro de su bloque y los que, una vez resuelven el problema, proponen ese bloque. El problema que tenemos cuando centralizamos el hash rate, es decir, cuando son varias entidades las que acumulan toda esta energía que necesita la red de Bitcoin para seguir funcionando, es que los mineros son los que proponen cada bloque, y ese bloque viene incluido con un block template, lo que se llama plantilla, que es el lugar o el lugar virtual donde las transacciones de la red de Bitcoin van a estar incluidas. Si un solo minero tiene toda la capacidad de producir muchos bloques, el minero al final es el que decide qué transacciones incluir dentro de sus bloques. Y si acumulamos toda esa energía o toda la producción de bloques en una serie de entidades, esa minería va a estar más centralizada porque son solo unas entidades las que consiguen minar, las que consiguen acumular mucha energía para proponer bloques, y esas entidades podrían tener cierta capacidad para censurar las transacciones que no le gustan, porque simplemente no las añaden a sus bloques, y como son ellos los que tienen mucha capacidad de cómputo y los que por tanto minan la mayoría de bloques, esas transacciones van a tardar más en ejecutarse, porque no se van a ejecutar en los principales bloques producidos por la mayoría de esas entidades que acumulan todo el hash rate de la red, o un gran porcentaje. Ahora aparece el incentivo de utilizar el hash rate como commodity por varias razones. Y es que según vaya la red de Bitcoin adaptándose o adoptando o siendo adoptada por el mundo, mucha gente, muchas entidades particulares que empiecen a entender su potencial, no solo querrán verse involucrados en Bitcoin teniendo exposición al precio y queriéndose
aprovechar de su potencial revalorización, sino que entienden que Bitcoin les da soberanía financiera y que les conviene, por tanto, correr un nodo y montar una infraestructura de Bitcoin alrededor de su entidad o de su persona si son particulares. Dentro de esa infraestructura Bitcoin actualmente, principalmente lo que hacen muchas de las personas o muchas de las entidades que están involucradas es correr un nodo. Simplemente se descargan el código de Bitcoin, un sistema donde se encuentran todas esas normas que de manera descentralizada se han de cumplir gracias a la minería, pero no están aportando hash rate, no están aportando seguridad a la red. Ahora, cuando estas personas vayan entendiendo la adopción y el conocimiento vaya en el largo plazo siendo adquirido por el mundo, estas personas empezarán a entender que no simplemente conviene tener una copia del código y descentralizar Bitcoin a nivel de nodos, sino que a nivel de minería, a nivel de hashrate, también conviene tener nuestro propio hashrate y generarlo gracias a productos como Bitaxe, por ejemplo, o NerdAxe, que acercan la minería a los particulares y a las entidades que no tengan tanta capacidad de montar, por ejemplo, una gran granja de hashrate, y eso proporciona descentralización en lo que es la industria de la minería, porque el hash rate se está generando no en solo una serie de pools centralizados, sino que está siendo generado por muchos particulares y por entidades distintas y distribuidas. Es decir, cuanto más distribuido esté el hash rate, cuantas más entidades diferentes que no tengan nada que ver las unas con las otras generen hash rate, generen sus propias plantillas, más descentralizada estará la red y menos censura habrá. Porque cada bloque será poco a poco yendo o siendo producido por entidades, personas particulares, empresas distintas. Y esto conviene por varias razones. La primera es que cuantas más entidades sean las que hay involucradas produciendo hash rate, más descentralizada está la red y por lo tanto más difícil es hacer un ataque del 51%. Un ataque del 51% significa que un atacante malicioso durante un bloque o durante varios bloques, durante varios minutos en la red, consigue almacenar o consigue generar más del 51% del hash rate total de la red de Bitcoin. Este atacante tendría con la capacidad de ese 51% de hacer dobles gastos dentro de esa red o de hacer denegaciones de servicio. Cuanto más descentralizado esté el hash rate y cuanto más hash rate por lo tanto haya dentro de la red, más difícil será para este atacante, siendo ya a nivel a nivel de hoy en día prácticamente imposible, pero más difícil será en ese hipotético caso acumular todo el 51% del hash rate. Pero aparte de eso, hay protocolos como por ejemplo Datum que lo que te ofrecen es la capacidad de, aun siendo un minero de casa, de aun siendo una persona que es simplemente un particular que quiere aportar hash rate, no tengas que, no tengas que apuntarte en un pool y depender de la plantilla de ese pool, de esa entidad para minar, sino que puedes producir tus propias plantillas y por lo tanto la censura potencial que pueden ejecutar esas entidades de Bitcoin poco a poco se irá diluyendo, ya que son todos los mineros descentralizados los que van aportando esas nuevas plantillas, esos nuevos block templates. Por lo tanto, si empezamos a considerar el hash rate como un commodity, empezamos a entender que las entidades que empiezan a adoptar Bitcoin y que quieren empezar a gestionar su propia infraestructura, no solo les conviene correr un nodo y descentralizar el propio código de Bitcoin, sino que también les conviene tener un aparato que les genere su propio hash rate y que sean ellos mismos también los que aportan su propia seguridad a su nodo y a su Bitcoin, a su propia infraestructura de finanza descentralizada, pero que a su vez aporta más descentralización a la minería de Bitcoin y convierten a ese activo en el que cada vez más personas estamos involucrados en la tecnología más seguro y más descentralizado.